Good morning, students. For today we have a new topic, which is the third conditional. Let's begin. Jóvenes, hasta el tema de hoy hemos visto el primer y el segundo condicional. Lo que vamos a ver hoy día es el tercero, pero antes de pasar directamente a este tema, vamos a hacer un repaso rapidísimo acerca de estos dos primeros condicionales. En el caso del first conditional, recuerden que nosotros siempre para los condicionales vamos a utilizar el término if. Luego, en el caso del first conditional, utilizamos el presente simple y el futuro con el will. En el caso del second conditional, vamos a utilizar el if más el pasado simple, más el past simple, y luego utilizamos el auxiliar would más un verbo. ¿Ok? Entonces, estos solo eran los usos del primer y segundo condicional. Primer condicional, presente, futuro. Segundo condicional, pasado y el auxiliar would. Ahora, pero ¿cuándo vamos a utilizar? ¿Cuándo utilizamos el tercer condicional? Vamos a utilizar el tercer condicional cuando queremos imaginar, hacer o cambiar algo que sucedió en el pasado. ¿Ok? Entonces algo se utiliza cuando tú quieres cambiar o imaginar algo que viste o viviste en el pasado. Ahora, si hablamos ya gramaticalmente, vamos a tener que utilizar el tercer condicional de la siguiente forma. Utilizando el if, que va a ir para todos los condicionales. Luego del if vamos a utilizar un subject pronoun, que puede ser el I, el you, el he, el she, el it o el we o el they. Y luego vamos a utilizar el past perfect. El past perfect está conformado por el auxiliar had, si es positivo, o hadn't, si es negativo. Y luego el verbo en pasado participio. ¿A qué me refiero con pasado participio? La tercera forma del verbo, la tercera columna. Luego, obviamente, no nos podemos olvidar de la coma. Luego de la coma, vamos a utilizar el would o el wouldn't, positivo o negativo, más el have. Yo puedo decir would have o wouldn't have. Y el verbo que le sigue al have tiene que estar en pasado participio, la tercera variación de un verbo. Entonces, de esa manera se forma una oración en el third conditional o el tercer condicional. Utilizo el if más el past perfect. Ya le dije el past perfect, lo que vemos aquí, el had o el hadn't, y el verbo en pasado participio. Luego de la coma utilizo el would have positivo o wouldn't have negativo, más un verbo en pasado participio. ¿Ya? Adicional a ello podemos utilizar estos complementos, que puede ser el yesterday, last week, last year o when I was a child. Grammar structure. Ejemplos. If I had gone to the beach, I would have enjoyed my weekend. Si yo hubiera ido a la playa, habría disfrutado mi fin de semana. Had, gone, had el auxiliar, gone el verbo en su tercera forma, would have y el verbo enjoy en su tercera forma, la tercera columna. Entonces esta es la situación irreal, ¿no? Que me hubiera gustado vivir de repente, ¿no? Pero lamentablemente no se me presta. Más ejemplos. If I had more money, I wouldn't have bought the diamond ring. Si yo hubiera tenido más dinero, no habría comprado el anillo de diamantes. De repente habría comprado lo mejor. If I had studied harder before the test, I would have passed the semester. Si yo hubiera estudiado más antes del examen, habría pasado el semestre. If you had done that yesterday, you would have slept all day. Si tú hubieras hecho eso ayer, tú habrías dormido todo el día. If we hadn't fought last night, we would have traveled this morning early. Si nosotros no hubiéramos peleado esta noche, habríamos viajado esta mañana temprano. Estos son algunos ejemplos, como le dije, en el caso del third conditional. Otro ejemplo. Vamos a ver, esta situación que estamos viendo aquí en la imagen obviamente ha sucedido en el tiempo pasado. El Titanic ya es un barco que se hundió hace muchos años. The Titanic hit an iceberg and sank. El Titanic golpeó un iceberg y se hundió. Entonces, ¿cómo convierto esta oración y esta situación pasada en el third conditional? Utilizo el if, como estamos viendo aquí. Luego el had o hadn't. Y el would o el wouldn't con el auxiliar have y el verbo en pasado participio. Ejemplo. If Titanic hadn't hit an iceberg, it wouldn't have sunk. Si el Titanic no hubiera golpeado un iceberg, no se habría hundido, ¿no? Exacto, es la situación irreal, ¿no? Eso es lo que habría
no habría pasado, ¿no? Si no hubiera golpeado un iceberg, no se habría hundido, ¿no? Pero la realidad es que si golpeó un iceberg, lamentablemente sí se hundió. Number 2. He stayed in the sun too long yesterday and got sunburned. Él se quedó en el sol demasiado tiempo el día de ayer y se quemó. ¿Cuál sería la oración condicional? If he hadn't stayed in the sun too long yesterday, he wouldn't have gotten sunburned. Si él no se hubiera quedado en el sol demasiado tiempo, el día de ayer, él no se habría quemado. Siguiente. He arrived late and missed the train. Él llegó tarde y perdió el tren. ¿Qué es lo que hubiera deseado? If he hadn't arrived late, o sea, si él no hubiera llegado tarde, he wouldn't have missed the train. Él no habría perdido el tren. She forgot her umbrella and got wet. Ella se olvidó su paraguas y se mojó. ¿Cuál será la situación condicional? O irreal, ¿no? If she hadn't forgotten her umbrella, si ella no hubiera olvidado su paraguas, she wouldn't have gotten wet. Ella no se habría mojado. Ok, jóvenes, entonces en estas situaciones que estamos viendo, como le dije, estas son las oraciones en tiempo pasado y las oraciones que ustedes están viendo aquí ya son algunos ejemplos que hemos convertido al tercer condicional o third conditional. No hay que olvidar que después del término if tenemos que utilizar el past perfect. Puede ser el had o el hadn't y el verbo en pasado participio, o sea, la tercera forma, la tercera columna. Luego de la coma vamos a utilizar el would o el wouldn't have. Would have o wouldn't have y el verbo también en pasado participio, ¿ya? Los demás ejercicios los vamos a resolver en clase o se van a quedar para que ustedes puedan trabajarlos. Bien, chicos, me despido hasta la siguiente clase. Espero que hayan podido comprender esto y si no, cualquier duda me avisa. Bye bye.